9 de la mañana con 21 minutos. Una encuesta nacional urbano-rural ha sido publicada en las últimas horas y es interesante la información que se encuentra ahí porque además de percepciones políticas, también se habla de lo que puede unir o desunir a los peruanos. Vivimos en una coyuntura bastante polarizada y algunas personas inmediatamente pueden pensar que es el fútbol, la gastronomía, pero qué mejor que Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, para que nos haga esas precisiones. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente estamos viviendo momentos de desunión. Hay elementos que nos unen, como bien decías, el fútbol, la gastronomía. También la libertad y la democracia es un elemento que las personas consideran que nos une, como por supuesto el progreso del país, las ganas de surgir, la diversidad. Es otro aspecto muy valorado. Pero en los aspectos negativos, en lo que nos desune, lo más importante es que destacan las diferencias políticas y ideológicas. Para la gran mayoría de peruanos, el 59% en la encuesta, este es el factor que nos desune por encima de diferencias sociales, raciales, que por supuesto también son un factor de desunión, u diferencias de idiomas, que ya son elementos menores, ¿no? Señor Torres, llama la atención en su encuesta publicada hoy, ¿no? El fuerte porcentaje de rechazo de Cerrón. Llega a 90% a nivel nacional. Es una cifra que se encuentra raramente como hostilidad a una figura política. Y esta cantidad es similar al rechazo al modelo venezolano. Queda claro en esta encuesta que la desconfianza de lo que el régimen de Chávez y Maduro significa es rechazado por una inmensa cantidad. Y finalmente, el tercer punto que me ha llamado la atención, por cifras por encima de los 8, es la defensa de la libertad de prensa y la conciencia de que hay una amenaza sobre ella. Sin embargo, sobre este punto hay una diferencia considerable en la percepción que hay en Lima y en el interior del Perú. Hay 13% menos en el interior del Perú de conciencia de un riesgo a la libertad de prensa planteada por este gobierno. Bueno, son varias preguntas. Empezando, digamos, por la última, lo que ocurre en algunos lugares del interior del país, como en las zonas rurales, es que el tema de la prensa es más remoto, ¿no? Salvo algunas radios locales, no están tan conectados, por lo tanto no es un valor tan apreciado como es en las ciudades, donde, digamos, la población vive más al tanto de lo que ocurre en la actualidad nacional. Pero sin duda los datos más importantes del estudio son los dos que mencionaste primero, ¿no? El rechazo tan elevado que hay tanto a Cerrón como a Maduro. Es decir, la población que ha votado en las últimas elecciones, muchos de los cuales votaron, por supuesto, por el presidente electo, tienen una opinión muy clara de que el modelo venezolano es un desastre, de que no funciona, ¿no? De hecho, hay 1 millón de venezolanos en el Perú y otros 5 millones en el resto del mundo, precisamente por el fracaso de ese modelo económico y por ese modelo que además ya hoy día es un autoritarismo absoluto, ¿no? Una dictadura. Entonces, eso es una conclusión clarísima. Cualquier cosa que vaya por esa dirección genera rechazo. Y dentro del entorno del presidente, la influencia de Vladimir Cerrón también genera igual rechazo. En su caso creo que se suman varios elementos, ¿no? Tiene pues condenas por corrupción en el caso de su actividad previa como gobernador de Junín, ¿no? Tiene actitudes, digamos, altisonantes en algunos de sus mensajes, de sus tweets, y tiene un pensamiento marxista-leninista pues muy definido, ¿no? Entonces, la gente, en la opinión pública, lo que nos está diciendo en esta encuesta es que alguna gente apoya al presidente Castillo, otros no lo apoyan, pero en cualquier caso ambos sectores coinciden en que Cerrón es una mala influencia. Y con el Bellido, ¿no? Porque Bellido finalmente es el pensamiento de Cerrón en el gabinete. Y eso nos lleva a otra pregunta importante de la encuesta, que es el tema del liderazgo del presidente. El presidente sí está enfrentando hoy día un problema de liderazgo. La mayor parte de los encuestados, 2 de cada 3, digamos, consideran que el presidente no tiene el liderazgo que se espera de ese rol, ¿no? De hecho,
sabemos que no ha intervenido, no ha dado conferencias de prensa, no ha dado entrevistas desde que asumió el gobierno. Eso genera, digamos, un malestar en la ciudadanía cuando ven a personas como Cerrón o como Bellido tan activos, incluso en las redes sociales, Bellido ayer pechando al presidente en Quechua, en Puno, en fin, son situaciones que generan mucho desconcierto, ¿no? Alfredo, buenos días. Hay otra pregunta interesante y que tiene que ver con los temas que el presidente de la República debe priorizar en su gestión. No está, por ejemplo, esto de la Asamblea Constituyente y ni mucho menos de la nueva Constitución. ¿Cuáles son esos aspectos que, según la encuesta, la población considera que son prioritarios, ¿no?, para el desarrollo del país y que tienen que estar en la agenda de la gestión gubernamental? Bueno, la población, digamos, ha sido todo el tiempo muy clara en que son los temas económicos los que hoy día más preocupan, junto con la vacunación, que felizmente está avanzando bastante bien. En el tema económico, lo que estamos viendo es que no se está generando puestos de trabajo como la gente esperaría, porque hay mucha desconfianza en los mensajes contradictorios que dan distintas autoridades del gobierno. Entonces, hoy día, lo que más reclama la población es que el gobierno pues transmita confianza para que aumente la inversión y aumente el empleo, ¿no? Por supuesto, también hay un reclamo político, ¿no?, que se alejen las personas que tienen vínculos con el terrorismo. Es algo que la gente no quisiera que haya presencia pues en el gabinete. Hay, perdón, Alfredo, un aspecto que me parece también importante y que ha sido muy criticado en este gobierno hasta el momento, y es la idoneidad de los funcionarios nombrados en determinados cargos públicos, ¿no? Un buen porcentaje de la población también considera de que esto es un tema que debe priorizar el gobierno. Sí, ese es un tema central, porque sí estamos viendo muchos nombramientos de personas no calificadas, y eso puede tener un daño, digamos, importante en la gestión pública. Es otra de las demandas de la ciudadanía, que mejore la gestión pública. Las personas, digamos, los ciudadanos lo que quieren es que el Estado funcione mejor. Entonces, si no se nombran a las personas adecuadas, idóneas, calificadas y, por supuesto, honestas, entonces no va a funcionar bien el Estado, ¿no? Hemos visto unos nombramientos muy cuestionados en distintos cargos públicos. Esta información no llega a toda la opinión pública, pero cualquier observador medianamente informado está viendo esto y es bastante preocupante, ¿no? Entonces sí, esos son los temas centrales, efectivamente, ¿no? La recuperación económica, la vacunación, la mejora, digamos, en la designación de funcionarios públicos para que sean gente pues idónea y no, en fin, sí, de personas que entran ahí por motivos políticos, y por supuesto que se aparten las personas que tienen vínculos con el terrorismo. Una cortita y ya para cerrar, hace unos minutos desde Arequipa el primer ministro Guido Bellido dijo que es normal que quieran sacar al primer ministro de su puesto, que es parte de la democracia, pero llevamos 2 meses de gobierno. ¿Es normal, de acuerdo a los históricos de aprobación a los primeros ministros, que este segundo mes haya tanto rechazo y que prácticamente este rechazo haya sido desde el inicio? ¿Es normal? No, absolutamente no es normal. Lo normal justamente es que el primer ministro entra para entenderse con el Congreso, es una de sus funciones, ¿no? Para tender puentes, para formar un gobierno, digamos, de unidad nacional. Y normalmente los primeros ministros, como los presidentes de la República, también se desgastan a lo largo del tiempo, ¿no? Normalmente, pues, un ministro en el Perú dura pues un año, ¿no? Que lo cual es poco, debería ser más, pero en todo caso, ese proceso de desgaste toma ese tiempo. Y el primer ministro que arranca el gobierno normalmente tiene un periodo más largo, porque precisamente cuenta con este proceso inicial que se conoce como la luna de miel, ¿no? Es muy raro que un primer ministro tan pronto, sobre todo en un inicio de gobierno, tenga tantas críticas. Y eso es porque no ha hecho lo que la ciudadanía espera, ¿no? Que es tender puentes, es convocar a los mejores para hacer un buen gobierno. Muchas gracias, Alfredo Torres, presidente de Ipsos y responsable de una encuesta que ha sido encargada por la publicación digital Lampadia. Muchas gracias y muy buenos días. Nos vamos ahora a escuchar los